Te voy a contar mi historia. Hago parte de los fluidos cuya relación entre tensión y velocidad de deformación no es proporcional. Por eso me llaman fluido no newtoniano. La ciencia que me estudia se denomina rheología, que estudia y analiza los fenómenos del flujo, la deformación de las propiedades mecánicas de los gases, líquidos y plásticos. En pocas palabras, el estudio de la deformación y flujo de la materia y su viscosidad característica. Muchos me describen como un material pastoso, pero eso depende de la presión que ejerzan sobre mí. Existo en la industria química, alimenticia y en la industria del petróleo, también en diferentes materiales, como en pintura, barnices, soluciones de polímeros, mermeladas y jaleas, mayonesas y manteca, dulce de leche, miel, salsas y melazas, soluciones de agua con arcilla y carbón y en la sangre humana. Se preguntarán ustedes cuál es la diferencia entre un fluido newtoniano y la mía. Consiste en que el fluido newtoniano tiene una proporcionalidad entre temperatura, presión y velocidad. Lo verificas al coger una bolsa de agua, la estripas y el agua sigue siendo líquida. En pocas palabras, hay una relación lineal entre las tensiones tangenciales y los gradientes de velocidad, siendo una constante proporcionalidad una propiedad física del fluido llamada viscosidad. Un mejor ejemplo de este tipo de fluidos es el agua, en contraposición al pegamento, a los geles y la sangre, que son un fluido no newtoniano. En buen número de fluidos comunes que se comportan como fluidos newtonianos en condiciones normales de presión y de temperatura es el aire, el agua, la gasolina, el vino. Aquí tenemos dos efectos de líquido no newtoniano. En el caso de la maicena con agua, en el estado de reposo se mantiene líquido y al someterlo al estrés es cuando se vuelve viscoso. En el caso de la salsa de tomate ocurre todo lo contrario. En el estado de reposo es un estado viscoso y cuando se somete a estrés, cuando se mueve, se vuelve de una manera más líquida. Sigue siendo líquido no newtoniano, pero en el caso de la salsa se presenta en el sentido contrario a la presión o al estrés que se le genere, pero aún así son líquidos no newtonianos. Buenas tardes, mi nombre es Néstor Guaje y vamos a hablar sobre el fluido no newtoniano, sus características y algunas conclusiones. Para la elaboración de este experimento se utiliza fécula de maíz, agua y un recipiente. El fluido no newtoniano presenta dos características, una en reposo y una cuando se somete a estrés. En la fase de reposo se puede evidenciar que tiene una consistencia líquida y cuando se somete a un estrés su consistencia pasa a ser entre dura y blanda. Al momento del impacto presenta una resistencia y cuando se mantiene el tacto su consistencia empieza a ser líquida. En conclusión podemos decir que este tipo de fluido es muy versátil, ya que nos ofrece estado líquido, estado viscoso, que genera una resistencia, y la temperatura también juega un factor importante, ya que al someter este líquido a temperatura, su consistencia homogénea, su viscosidad, se hace más presente. Ejemplo, en el caso de la elaboración de una natilla tiene esta consistencia antes de llegar a la temperatura de ebullición, pero ya cuando llega a esa temperatura su consistencia empieza a ser homogénea.
Este experimento me deja ver que, digamos, si yo le hago presión a la masa, se vuelve dura, está dura, pero si la dejo caer, es líquida, ¿sí? O sea, se vuelve un líquido. No es ni duro ni líquido, es una masa como si fuera una especie de engrudo o, o pegante, pero más denso. Como Experimento podemos no evidenciar en newtoniano. este experimento, cuando le aplicamos fuerza, aunque estuviese en estado líquido en primera vista, cuando aplicamos fuerza se convierte en estado sólido o da esa apariencia. Podemos ver su textura muy viscosa, muy maleable. Cuando ahí ya empezamos a aplicarle fuerza, como podemos ver, digamos, las ondas de movimiento, no se chispea al recipiente, sino es como si estuviera completamente compacto. Y podemos ver que sí se unta un poco del engrudo, pero es una consistencia muy variable. De cierta forma, cuando se le aplica fuerza, se convierte en sólido y en leve fuerza líquido.